Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí nuevamente en una transmisión más de todo esto que estamos haciendo, de compartir con ustedes información sobre coaching de salud. Si recordarán, la semana pasada estuvimos platicando de neurosis, entonces como se los habíamos comentado, este jueves y los siguientes jueves, prácticamente de aquí hasta fin de año, estaremos compartiendo con ustedes en Coaching de Salud los temas que tienen que ver con trastornos de comportamiento, con trastornos de conducta. Tocaremos diversos de ellos que, aunque de pronto estamos como muy relacionados con las palabras, no conocemos tanto cómo se manifiestan las implicaciones y sobre todo los precios que se pagan por no hacernos responsables y estar atendiendo esta sintomatología o patología que estamos viviendo. Porque algo importante por comprender, amigos, es que no solamente sufre la persona que está padeciendo la patología, sino también su entorno. Entonces, que con mayor razón, ¿no?, que estemos informados de qué situaciones se están presentando, cómo las estamos viviendo, pero lo más importante es cómo nos podemos hacer cargo de todos estos temas y empezar a crear realmente una vida que es la que anhelamos, la que soñamos, y que no se quede únicamente como un sueño, sino empezar a aterrizarla realmente en las cosas prácticas en el día a día, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. No importa en qué espacio estemos, empezar a crear todo eso que queremos. Entonces, retomando un poquito de lo de la semana pasada, como recordarán, estuvimos platicando de neurosis como inicio de esta serie de charlas de trastornos, porque justamente la neurosis es la que nos detona este aspecto, ¿no?, este campo o el contexto, sí lo voy a decir, donde se muestra el tipo de comportamientos que suceden, cómo se generan. Y recordemos, la neurosis es una serie de máscaras que vamos construyendo a través del tiempo cuando nuestras necesidades básicas de cuando somos niños, de cuando somos bebés, no son satisfechas después de cierto tiempo prolongado, donde el bebé o el niño sufre de tal manera que entonces empieza a crear, para no vivir ese dolor, se desconecta de sí. Y entonces deja de ser el yo real, creyendo que siendo quien es no va a conseguir el amor de los padres, porque es el primer choque que se encuentra, de la aceptación de los padres, no la está recibiendo la manera que requiere para atender sus necesidades, que entonces empieza a crear comportamientos socialmente aceptados. Entonces es cuando empieza toda esta división entre la conciencia, entre mi cuerpo, entre realmente cuáles son mis comportamientos auténticos, dónde está mi conexión, y con ello pues toda la serie de comportamientos que vamos teniendo cuando nos relacionamos con el resto de las personas. Hablábamos que la neurosis justamente es esta división. Y algo que también es importante mencionar dentro de la neurosis es que cuando está este comportamiento entre los individuos, al ser un comportamiento disfuncional, la persona cree que para poder merecer las cosas requiere luchar. ¿Sí? No concibe la idea de que merece las cosas por mérito propio, sino que está buscando un camino donde hay que luchar, donde hay que demostrar. Y entonces de pronto decimos, oye, fulanito, si tenía algo tan accesible a sus manos, ¿por qué no lo tomó? ¿Por qué se fue por el lado complicado? Pues justamente por eso, porque dentro de la neurosis no logra distinguir que no requiere irse por lo complicado, sino realmente por lo funcional. Recuerden que dentro de la neurosis lo que nos va pasando conforme vamos creciendo y no somos conscientes de esas necesidades que no fueron atendidas de manera adecuada cuando éramos niños, cuando somos adultos estamos buscando sustituirlas con cosas simbólicas, pero realmente lo que está pasando en nosotros es una necesidad de niños que no fue resuelta. Y al no querer experimentar ese dolor, pues nos vamos separando. En otras palabras diríamos, nos vamos desconectando. ¿Y a qué se debe? Pues justamente a que tomamos comportamientos socialmente aceptados para satisfacer las expectativas principalmente de nuestros padres. Ya cuando somos adultos, pues vamos proyectando esas carencias de nuestros padres en todas las personas o en muchas de las personas de las cuales nos rodeamos, porque inconscientemente creamos ese vínculo. Queremos satisfacerlos a ellos cuando realmente es una necesidad no satisfecha que viene desde nuestros padres. ¿Por qué menciono esto? Uno, porque es importante que estemos claros de este contexto de la neurosis y cómo, si no es atendida de manera adecuada, y además yo diría al momento oportuno, cuando se empiezan a presentar las primeras sintomatologías, se va agudizando, y eso es lo que lo va haciendo más complicado de atender y por supuesto de restablecer. Entonces, así como la neurosis en su base comienza por querer imponer o no permitir que el niño vaya creciendo a su propio ritmo, ¿no?, de no tener sus necesidades básicas, hay otra modalidad dentro de la neurosis, vamos a llamarlo así, que es el TPA, que es el trastorno de personalidad
antisocial. Y de pronto decimos muy común, ¿no? Esa persona es un antisocial, como si fuera cualquier cosa. La realidad es que no es cualquier cosa. Un antisocial, por definición propia, es aquel que está en contra del orden social. De todas las reglas de los establecidas, va a ir en contra, como una rebelión, ¿no? Pero el tema es que lo hace de una manera camuflada. Entonces parece que está, ¿no?, de acuerdo, sin embargo sus comportamientos son totalmente a la inversa, son destructivos, no solamente para el individuo, sino para su entorno. Empezando por supuesto por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos y pues, básicamente por cualquier persona que lo esté rodeando. Entonces, ¿qué pasa con las personas antisociales? Son personas que surgen justamente de esas necesidades no satisfechas, ¿no? Recuerden, no satisfechas de acuerdo a lo que requería el niño, no a lo que los padres creían, porque de pronto los padres pueden decir, bueno, pero pues es que yo hice todo lo que me recomendaron y atendí todas sus necesidades. Lo hicieron bajo su propia creencia, pero no siempre sucede bajo el ritmo natural del niño en que requiere para irse desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Así como de pronto somos, vamos a decirlo así, excesivos en lo que exigimos de un niño y no va a su ritmo, también existe el otro extremo. Podemos llegar a ser tan laxos en su educación, en el acompañamiento a ellos, que lo que fomentamos con esto es el egoísmo en los niños, ¿sí? En que creen que todo se lo merecen, y entonces si partimos de que desde la neurosis el individuo cree que requiere luchar para que entonces disfrutar cuando conquista algo, vamos a decirlo así, cuando conquista, cuando logra algo. Ahora imagínense un niño al cual su educación ha sido muy laxa en el sentido de el seguimiento, el control, las reglas, establecerle un contexto seguro para que pueda desarrollarse, y entonces se le resuelve todo, se le da todo. ¿Qué sucede? El niño cree que tiene derecho absolutamente a todo, sin esforzarse, sin conseguirlo por sí mismo, y por supuesto cree que solo aplica para él, porque el resto requiere esforzarse, y no es otra cosa más que su propia proyección de crecer a su propio ritmo, donde también el esfuerzo lo hace sentirse grande, y al ser cohibido, limitado de esta habilidad, ¿no?, de sentirse capaz de poder conseguir las cosas por sí mismo, porque recuerden, ahora estamos hablando del otro polo, ¿no?, donde entonces les da todo, el niño no logra desarrollarse y sentirse capaz. ¿Qué pasa con esto? Porque de pronto los padres podemos decir, pues yo lo hago para hacérselo más fácil, ¿no? O el típico argumento de yo no quiero que él padezca lo que yo padecí, que no le falte lo que a mí me faltó. Si yo se lo puedo dar, entonces démoslo. Pero hay que empezar a graduar, hay que empezar a matizar. Recuerden, es acompañar a nuestros hijos de modo que les permitamos desarrollarse dentro de lo que son, que sean auténticos, no están para cubrir mis expectativas o mis necesidades. Entonces requerimos estar bien conscientes de eso, ser muy cuidadosos con esto, porque de pronto la línea puede ser muy delgada. Mientras por un lado podemos ser muy restrictivos, por otro lado podemos ser tan laxos que les damos absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Van creciéndose, van aprendiendo, por supuesto, para evitar el dolor que están sintiendo de necesidades primarias no satisfechas, van desarrollando personalidades, van desarrollando, es decir, roles, o desde la neurosis vamos a llamarlo esta vez, se van desarrollando como personajes, ¿no? Que entonces, dentro de la psicología, ¿no?, dentro de toda esta gama de coaching de salud, son temas a tratar justamente por los trastornos de salud que esto representa inicialmente en su comportamiento. Pero no solamente tiene que ver con el tema de la relación, sino el propio daño que son capaces de crearse a sí mismos cuando estos trastornos no son atendidos de manera adecuada. Se va agudizando el comportamiento hasta que terminan por hacerse daño a ellos mismos y a los demás. Y sí, hablo incluso de daño físico, hablo de autodestrucción, hablo de casos extremos que, si no se manejan de una manera adecuada, se van pagando precios. ¿Qué pasa con el antisocial? El antisocial, al no habérsele permitido desarrollarse o crecer a su propio ritmo, pues no logra establecer los vínculos de conexión. Porque si no lo está estableciendo consigo mismo, pues imagínense con el entorno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no siente realmente afecto o aprecio por los demás. Sabe fingirlo muy bien, pero es una máscara, es una actuación. En pocas palabras yo te diría, el antisocial al ser tan egoísta, también es insensible. ¿Qué es lo que busca el antisocial? Satisfacer sus necesidades. Y así pase por encima de lo que sea o de quien sea, lo va a hacer.
El tema con el antisocial, y de pronto puede ser un tanto complicado identificarlo, es porque es muy buen actor, lo voy a poner así. Sabe perfectamente cómo camuflajear sus comportamientos que socialmente parecen aceptados o parecen que monan con las situaciones, pero realmente no le está importando el resto de la gente o la causa con la que se está comprometiendo. A él le interesa su propio bienestar de seguir adquiriendo cosas como poder, como prestigio, como ser bien visto, como más dinero, como inducirse en temas de drogadicción, de abusos, de cosas extremas. Entonces, te voy a ir poniendo algunos ejemplos de personajes o de roles para que tú mismo puedas ir identificando quién cerca de ti se maneja de esta manera. Y no es para señalarlos, no es para enjuiciarlos, es simplemente para empezar a identificar realmente qué está sucediendo en el entorno en que nos movemos. Porque algo que pasa mucho con el antisocial, y de hecho lo voy a estar tocando en las siguientes 2 transmisiones también, donde te estaré platicando de otros 2 trastornos que podemos denominar junto con el antisocial como locura lúcida, que es el narcisista, y el borderline, junto con el antisocial que estamos tocando ahorita. Podemos llamarlos como locura lúcida porque pareciera que son personas normales, que no hay afectación, que no hubo estos traumas o estas insatisfacciones de niños, pero simplemente están camuflajados. ¿Qué sucede? Que cuando detonan en crisis que hacen daño a grados impresionantes. El daño, insisto, no solamente es a ellos, sino al entorno. La diferencia que vas a poder encontrar entre lo que te voy a mencionar ahorita del antisocial y el narcisista en la siguiente transmisión, a cuando lleguemos a un trastorno que se llama borderline, es que estos 2 primeros, el antisocial y el narcisista, lo hacen con conciencia de lo que están haciendo. Son premeditados en lo que están provocando. Hay incluso malicia oculta, pero es malicia lo que los mueve a manejarse de esa manera. A diferencia del borderline. El borderline también se destruye a otros, pero lo hace totalmente sin premeditación ni buscando interés personal, que es una de las grandes características que lo va a diferenciar de estos 2 que vamos a tocar durante la transmisión de hoy y la de la próxima semana. Y también vas a poder identificar que estos 3 trastornos, de los primeros que estamos tocando durante estos días, tienen características semejantes o que se mezclan, porque prácticamente ningún trastorno del comportamiento es puro. ¿Qué quiere decir? Hay tendencias de comportamientos, pero justo como se van agudizando ciertos de ellos, es de que podemos ir entrando a los diferentes diagnósticos y con estos diagnósticos, poder proveer también el tratamiento más adecuado para cada uno de ellos y poder restablecerlos justamente como individuos auténticos en conexión, pero lo más importante, en responsabilidad. Y por eso también estamos empezando con el antisocial, porque algo de lo que sucede que provoca este comportamiento es que al fomentar el darles todo, se vuelven tan egoístas que se vuelven también expertos en evadir la responsabilidad. Y es algo que ahorita vamos a ir platicando en los ejemplos que te voy a ir dando de los diferentes roles o de los diferentes personajes, ¿no?, que podemos identificar como antisociales. Una característica predominante no solamente es su insensibilidad o el pasar por encima de otros, sino todo esto podríamos englobarlo en la irresponsabilidad con que se manejan y que no solo es que no la aceptan, sino que son expertos en atribuirles entonces a que el fallo es del resto de las personas, en provocar culpa en las otras personas involucradas para con eso zafarse ellos justamente la responsabilidad de sus actos. ¿Y qué va pasando? Que los actos parecen menores. Y entonces también aquí es un tema social, donde las decimos, bueno, no pasa nada, seguro la siguiente lo hace de una manera distinta. Pero estas faltas menores cada vez se van complicando más y más y más, hasta que ya no son faltas menores, son faltas mayores de gran impacto social, y las repercusiones que tienen son, de verdad, lo que te puedas imaginar. Podemos llegar a ese nivel. El punto ahí para el antisocial es que aunque sea muy grande el daño que está provocando, él sigue considerando que son faltas menores, que no pasa nada, que no importa, porque para él todas las cosas que hace están justificadas porque es para satisfacer sus necesidades. Entonces te voy a ir platicando un poquito de estos roles, y lo que yo te invitaría es, empieza a observar en tu entorno qué personas entran más o menos en estos roles para que tú también puedas ir identificando cómo requieres comportarte con ellos. Entonces te voy a hablar, por ejemplo, el primero, el típico, le vamos a llamar el síndrome del yogur, ¿no?, que es aquel que va al supermercado, ¿no?, está comprando sus cosas, pero de pronto agarra un yogur, ¿no?, y se le hace fácil comérselo en el súper mientras está haciendo el resto de sus compras.
Y tú me puedes decir, ay, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Yo también lo he hecho. Sí, pero el punto está que si lo haces, cuando tú llegas a la caja, si lo estás pagando o no. Si no lo estás pagando, es justamente ahí donde puedes empezar a ver el tipo de comportamientos irresponsables. Porque no pasa nada si lo consumes y cuando tú llegas a la caja, te haces responsable, ¿no? Y lo pagas. El tema está en que no lo hace esta persona. Entonces, ay, no pasa nada, es un yogur. O sea, al supermercado le sobran con las ganancias que tiene. Sí, pero recuerda, todo empieza por una falta menor, que entonces pues él empieza a ser un hábito. Y al rato es el yogur, y al rato es la gaseosa, y al rato es una fruta. Pero el tema es de que no se queda solamente en que lo que se consume en el supermercado sin pagar, sino que esos comportamientos se van agudizando y lo sigue haciendo también en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el impacto? No solamente que a él se le hace fácil tomar cosas sin pagar por ellas, o cosas que no son suyas y usarlas, ¿qué más da? Pero aquí también, ¿qué pasa? El entorno, normalmente siempre la gente nos ve, ¿no? Hay alguien que te está viendo, tú no lo ves, pero hay alguien que te está viendo. Y hay mucha gente que se da cuenta de ese tipo de comportamientos. ¿Y qué pasa con la sociedad? Dice, ay, bueno, no pasa nada, seguro ya esta es la única vez que lo ha hecho, o se descuidó, o no se dio cuenta, o... No es cierto. La realidad es que también la sociedad se está haciendo de la vista gorda para no meterse en problemas, para no involucrarse, para no asumir la responsabilidad. Entonces, si te das cuenta, este tipo de comportamientos no solamente es la persona que lo está mostrando, que podemos diagnosticar como antisocial, sino es también como el foco rojo que detona cuántas personas a su alrededor tienen también esta misma tendencia. Porque, ¿qué pasa? Una persona sana, vamos a llamarla así, podría identificar perfectamente el momento y decir, esto no es, esto es irresponsabilidad y ser interrupción, ser un alto en eso. Pero si no lo está haciendo es porque tampoco lo ve tan grave, porque de algún modo es la misma forma en que se está comportando. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A dejar pasar las faltas menores, ¿no? Y el otro a cometer las faltas menores hasta que se van complicando. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un caso muy sencillo. Sin embargo, tenemos otros donde, por ejemplo, tenemos uno que podría ser el mal pagador. Y yo creo que eso se pasa muy frecuente. Alguien que pide dinero, ¿no? Y dice, te lo pago en la quincena o para el próximo mes, ¿no? Y llega esa fecha y resulta que no lo paga. Y entonces de pronto es que se me complicó, no pasó. Siempre pasan circunstancias. Pero empieza por cantidades menores y después va subiendo las cantidades y curiosamente, y lo pongo entre comillas, siempre encuentra quien le preste dinero. Solo que cada vez va haciendo cantidades más grandes. Y va evitando, va evadiendo cómo asumir su responsabilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando decimos a alguien que hizo un gran fraude, ¿no? ¿Cómo empezó? Empezó por cosas pequeñas, dándose cuenta y probando, incluso te diría, al sistema, a la sociedad, de darse cuenta que si no cumple con sus responsabilidades, no pasa nada. Y entonces va subiendo de nivel, y va subiendo de nivel, y va subiendo de nivel, ¿no? Otro ejemplo podría ser el vecino incómodo, ¿no? Que es aquel que, por ejemplo, el típico que no le importa en las noches poner su música a todo volumen. Él dice, esta es mi casa, no me importa, y entonces las reglas de buen comportamiento, de buena convivencia, no le interesan. Justamente es un antisocial, porque, como bien diría, ¿no? el respeto al derecho ajeno es la paz, y cuando transgredimos esa línea, pues simplemente es porque no nos está importando ni el otro, ni qué pase con él. Me importa mi necesidad como antisocial y el resto, que haga lo que se le antoje. Pero entonces sí van pasando cosas que va haciendo que se vaya complicando, ¿no? O tenemos el conductor irresponsable, que es aquel que se sube a un carro, agarra el volante y cree que por ese simple derecho puede ir haciendo y deshaciendo, rebasa por todos lados, se mete, se pasa a los saltos. Pareciera que si ve a un peatón que está cruzando la calle, es incluso como si le diera puntos, ¿no? Y entonces los agreden, no aprenden las direccionales. No está buscando una sana convivencia con su entorno, sino simplemente él toma el poder del volante y dice, no me importa. Recuerda, es un tema inconsciente desde la neurosis que la generó. Sin embargo, sus acciones ya en el actuar diario sí son premeditadas, sí sabe lo que está haciendo. Está buscando poder, está buscando estas cosas extremas que lo hagan sentir para permitirle liberar la tensión que provoca la neurosis, solo que lo hace de un modo disfuncional.
no se da cuenta, como si ganar y ser antisocial donde afecte el orden social, afectar a otras personas, fuera lo que le diera el alivio, sin darse cuenta que esto le sigue provocando en el fondo más dolor. Entonces tenemos, por ejemplo, el conductor irresponsable, o tenemos al típico conductor borracho, que es aquel que dice, no pasa nada si estoy tomando y puedo manejar, nunca me ha pasado nada, entonces así puedo seguir N cantidad de tiempo. Pero ¿cuántos accidentes suceden justamente por estado de alcoholismo? Y ni siquiera hablemos de grandes grados de alcohol, hasta por el descuido que provoca pues, haber tomado y estar manejando, y tú sabes que en un segundo puede pasar un accidente donde puede ser letal. Tan así que incluso varios países, ¿no?, lo que han impuesto ya como norma, como ley, es que en México se llama el alcoholímetro, donde no puedes conducir, donde tienes retenes, ¿no?, en ciertas avenidas, en ciertas calles, donde miden tu grado de alcohol justamente para hacer esta interrupción, para restablecer el orden y minimizar o por lo menos bajar los riesgos que existen por el tipo de comportamientos antisociales donde no les está importando realmente lo que está sucediendo. Algo bien importante identificar en todos estos trastornos es el juego de la manipulación, porque justamente lo voy a decir así, hay un tipo de rol donde, o de antisocial, y lo vamos a tocar también cuando estemos platicando del narcisista sobre todo, que es el manipulador. Y el manipulado, ¿no? Aquí entran también como temas antisociales porque se va creando una relación destructiva entre ellos, donde el manipulador cree que simplemente las cosas son porque a él se le da la gana, porque así lo puede hacer, y tiene una gran capacidad de convencimiento hacia las personas, sabe cómo llegarles, cómo decirles, qué decirles, de modo que termina consiguiendo lo que él quiera. Y cuando en algún momento le es confrontado sobre algunas situaciones o hechos, sabe perfectamente cómo salir de esos temas, ¿no? Incluso hasta voltear las cosas para que el culpable sea el otro. Pero para que exista un manipulador, debe existir un manipulado. Y aquí es la otra cara de la moneda, porque el que está siendo manipulado es una persona que sí se da cuenta que está siendo manipulado, que está sufriendo, que está pagando precios, que es maltratado, incluso que dice, yo no merezco esto, ¿no? Todo el mundo me dice que yo merezco algo mejor. Pero entonces, ¿por qué si el manipulado se da cuenta que le está pasando mal, que está sufriendo? La pregunta es, ¿por qué sigue ahí? Pues justamente porque es otro tipo de trastorno, ¿no?, donde lo que está haciendo de manera inconsciente es provocarse daño, porque con el manipulado lo que pasa es que en realidad no quiere cambiar, no quiere salir de su zona cómoda, aunque le lastima, aunque le haga daño, aunque no entienda, ¿no? Y digo no entienda porque recuerda que está satisfaciendo sus necesidades básicas, simplemente no quiere moverse, no quiere hacer algo distinto, que es algo que pasa con el antisocial, es a su manera, a como él quiere. Recuerda que todo surgió por fomentarle el egoísmo, donde cree que pues, absolutamente todo se le tiene que dar, aunque no lo merezca, y eso implica entonces el no esforzarse. ¿Qué pasa con el manipulado? Pues justamente eso es lo que él hace. No esforzarse por cambiar su situación, por asumir la responsabilidad, por crear algo distinto. Entonces, podemos seguir platicando así de diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, está el que en lo privado es muy destructivo con su familia, ¿no? Con la esposa es infiel, maltrata a los hijos, los tiene sometidos, los humilla, los castiga, les pega, los golpea, ¿no? Pero en público es el típico que es el extraordinario señor alegre, buena onda, que les dispara a los amigos, que los invita, que es amable, que es gracioso, pero que en privado no es así, es un doble juego. Y aquí un factor bien importante es también la familia, porque la familia se niega a aceptar realmente lo que está pasando con el antisocial. Al no querer reconocer que hay un problema, una situación, pues sigue fomentando que el antisocial siga comportándose de esa manera y hacerse cargo del tema. Entonces, ¿qué pasa de pronto, no? No sé, en las noticias que salen, sobre todo en las farándulas, ¿no? De fulanito de tal, y salen los grandes escándalos de todo lo que había hecho, del tipo de infidelidades, de abusos que hizo, de violaciones, de cosas así, se mueve, pero nadie se imaginaba, pues, ¿no? Porque se oculta tanto, ¿no? O sea, que ya es de un modo, llega un punto en que ya no se puede guardar esa información y explota, ¿no? Y entonces aquí pasa otro efecto. Yo preguntaría, ¿el antisocial es solamente una persona o es todo el entorno? Porque
También qué pasa con esas personas que en lo privado son masoquistas, hacen daño, destruyen, pero guardan una apariencia extraordinaria de buena gente, ¿no? de ejemplo de la sociedad, de líderes. ¿Qué pasa con ellos? Por un lado ellos están destruyendo, ¿no? Y por fuera mantienen su máscara, pero también la familia no hace nada por seguir manteniendo la comodidad. Típico es el señor que es el que provee, el que paga, el que trae el dinero a casa, y entonces la familia, por no perder esa comodidad, ¿no? La esposa, por no dejar de ser mantenida, ¿no? Entonces prefieren hacerse de la vista, hacerse los ciegos, como que no pasa nada, y entonces seguir aguantando todo eso. Pero ¿cuál es la manera de aguantar todo eso? Pues, como todo antisocial, siendo insensible a las situaciones, realmente no te importa lo que le está pasando al otro. Entonces, hablando de este ejemplo donde son destructivos en privado, pero muy buenas gentes en público, pues realmente es una relación de antisocial con antisociales. Porque si la familia está viendo que el antisocial se está haciendo daño, porque están pagando precios, y no hacen nada, es también por la parte de insensibilidad, porque están fingiendo un amor que realmente no están experimentando. Entonces, pues se va destruyendo, ¿no? O el típico que es el partidazo, ¿no? Que entonces una persona que estudió, va sobresaliendo, tiene talento, ¿no? Pero de pronto se casa con la hija del dueño de la empresa donde trabaja y va ascendiendo hasta que pues obviamente le van soltando más cosas, se va haciendo hasta que llega a ser uno de los altos directivos y le sueltan tantas cosas, ¿no? Que los demás también por soltar la responsabilidad empieza entonces a salir todos los comportamientos antisociales y empieza a despilfarrar, a hacer malas inversiones, a maquillar las contabilidades. Más yo te diría, ¿en cuántas empresas, ¿no? Y ni siquiera tienen que ser, estén casados con alguien de los hijos de los dueños de las empresas? ¿En cuántas empresas no conoces tú gente, ¿no? Que maquilla los números, que presenta informes distintos a lo que la realidad está haciendo, donde lo que muestran en presentaciones es distinto a lo que sucede en el mercado? Y parece tan normal, y la respuesta es que si todo el mundo lo hace, hay que hacerlo así. De pronto parece tan trillado y sin embargo esto es una actitud antisocial que se va agudizando, va incrementando al no haber límites. Y se van pagando precios, viene la destrucción y entonces con ello que lleva, no solamente las relaciones se dañan. Estas personas empiezan a buscar los excesos, como son las adicciones, como es el alcohol, como son las drogas, como es el sexo, buscando justamente cómo aliviar su tensión, hasta que llegan a unos roles tan destructivos, ¿no? Que parecen en esos puntos hasta incomprensibles, ¿no? Porque te podría poner mira, te voy a poner un ejemplo. Los políticos hablamos de que, o sus promesas de campaña dicen que están para servir al pueblo. Sin embargo, realmente para estos servidores públicos lo que están buscando es un pueblo que sirva para sus intereses, para su enriquecimiento ilícito, para sus ansias de poder. Entonces, ¿realmente quién está sirviendo a quién? ¿Cuántas promesas de campaña solo se quedan en eso? Promesas de campaña que cuando llegan al poder sucede todo lo contrario. Incluso pareciera que en muchos de esos casos lo que realmente hacen cuando están en esas posiciones es todo lo contrario de lo que prometieron. Porque recuerda, el antisocial no le importa la responsabilidad y siempre va a encontrar un argumento de cómo justificarse, del por qué incluso cambió, vamos a decirle, cambio de bando, cambio de postura, de cómo él mismo se convierte en lo que tanto señala, en lo que tanto juicia. ¿Por qué? Porque así le conviene. Otro caso extremo, ¿no? Y doloroso, yo te diría, es por ejemplo, cuando encontramos los antisociales de bata blanca. ¿A quiénes me refiero? Al caso de algunos médicos, donde se vuelven tan insensibles, tan fríos, tan desconectados, que ¿qué hacen con sus pacientes? Esta vocación de servicio se pierde, son bruscos para dar los diagnósticos, incluso dan diagnósticos mal porque realmente no les importa, ¿no? Y si eso se va agudizando, ¿qué sucede con varios de ellos? Sobre todo con pacientes que están en etapas de enfermedades terminales donde han perdido la esperanza y llega un médico, ¿no? Que premeditadamente se aprovecha de esto, de la posición que tiene, de la interacción que tiene con esta gente que está buscando posibilidades, donde ofrecen sanaciones mágicas, ¿no? Y las personas o los pacientes, pues obviamente en su anhelo de querer sanarse, le creen ciegamente, incluso los llegan a idealizar. ¿Y qué hacen estos médicos? Le sacan todo el dinero que pueden y la gente paga, tú sabes, por eso se dice, o sea, cuando una enfermedad es carísima y la gente, aunque no tenga los recursos, cuando está en esos momentos, genera el dinero, consigue el dinero, grandes sumas, de modo a que paga por esas cosas.
Pero ¿qué pasa con esos de bata blanca, los antisociales de bata blanca? Es que simplemente están explotando a la gente, consiguen dinero, consiguen poder, y cuando ven que no pueden sacar más de ahí, simplemente se desaparecen o dejan de atender a ese paciente que puso toda su fe en ese médico, en ese doctor. Y te das cuenta, encontramos los antisociales en todos lados, en la familia, en las relaciones, en la sociedad, en la política, en las diferentes profesiones, y ni qué decir en la farándula, ¿no? Donde incluso pues, el éxito de muchas de las revistas amarillistas que existen hoy en día es justamente publicar los escándalos de los artistas, ¿no? De toda esta parte antisocial, de todos los secretos ocultos, ¿no? De cómo han dañado, de cómo se han dañado, de sus adicciones, de cómo han lastimado a otros, de cómo han abusado de otros, de cómo se pierden. Y es el gran exitazo para muchas revistas. Y además las compramos, fomentamos todo esto, o sea, y es una gran responsabilidad no solamente para la persona que lo padece, sino como sociedad. ¿Qué es lo que realmente estamos fomentando? Todo este tema, por eso te decía, todo este tema, esos 3 trastornos, ¿no? O temas lúcidos, porque de pronto parece que es normal, ¿no? Pero realmente no lo es. ¿A qué nos está llevando como sociedad? ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que como sociedad incluso estamos evitando? Que es más sencillo, aunque se paguen precios más altos, fomentar ese tipo de comportamientos antisociales, ¿no? Y dejarlos pasar como si nada, como si creyéramos que dejo que el otro viva de esa manera y a mí no me va a afectar, cuando en realidad sí me afecta. Entonces, te voy a leer de acuerdo, para que puedas también ir identificando un poco más, de acuerdo a los criterios internacionales, cómo puedes empezar un diagnóstico o a aprender estos focos rojos de alerta para saber si alguien es antisocial en el sentido de requiere atención, tratamiento o un cuidado distinto. Entonces, cuando tú identifiques que hay una persona que es insensible a las necesidades de los demás, que de pronto puedes decir, oye, es que esto no le importa, es como indiferente. Ojo, probablemente es que está siendo insensible, entonces no le importa si la gente está sufriendo, si requiere ayuda, si puede hacer algo. Y no porque vaya a resolverle sus problemas, sino cuando el individuo está conectado consigo mismo, conectado con el entorno, percibe, siente, y no que sí que lo resuelva, pero es capaz de sentir, de experimentar lo que está sucediendo. Cuando una persona es insensible ante todo esto, es una de las grandes características que tiene el antisocial. El antisocial también muestra una actitud evidente y persistente de irresponsabilidad. Y cuando por algo es confrontado por sus acciones, encuentra el argumento perfecto para culpar a otros o para salir bien librado, así como de yo no fui, ¿no? El antisocial es incapaz de mantener relaciones duraderas. Sin embargo, irónicamente, es extraordinario para crear relaciones nuevas de manera consistente. El tema está que justamente por su irresponsabilidad no es capaz de mantenerlas durante largos periodos de tiempo, crear relaciones sólidas, con fundamentos donde pueda empezar a construir algo distinto para su vida. El antisocial tiene muy baja tolerancia a la frustración y una gran facilidad para reaccionar de manera agresiva o incluso violenta. Entonces de pronto parece como que todo está bien porque se comportan bien ante la sociedad, pero cuando algo no es como ellos quieren, ¡fum!, estallan, se vuelven agresivos, amedrentan, no les importa, porque además algo que pasa con el antisocial, como con el narcisista, es que como se mueven en base a la manipulación, ¿no?, logran identificar perfectamente a las personas con las cuales se relacionan y cuando ven su debilidad o encuentran el talón de Aquiles, de ahí se agarran para posicionarse por encima de ellos. Y entre más débil es la otra persona, más se crece el antisocial, porque de ahí no lo va a soltar hasta conseguir lo que realmente está buscando. Otra cosa que pasa con el antisocial es, no siente culpa, pero es extraordinario en generar la culpa en la otra persona. Y aunque en algunos de los casos, pues por supuesto, no es infalible, llega a pagar, a ser castigado, ¿no?, por las situaciones que ha provocado, no aprende del castigo, al contrario, ¿no?, como que se lo pasa, que diríamos en México, por el arco del triunfo, y sigue cometiendo lo que él considera faltas menores, sin importar realmente la dimensión de todo esto que él está creando. Como te decía, tiene una gran facilidad para culpar a los demás y tiene una gran facilidad para ofrecer explicaciones, datos, información. Es tan inteligente que por eso tiene esta gran facilidad de decir, ¡ouch!,
voltea las cosas y terminar siendo responsabilidad del otro, excepto de él. Hasta él se pinta como inocente, como involucrado, como afectado, pero no como el responsable de las cosas. De estos 6 puntos que te acabo de mencionar, si tú logras identificar por lo menos 3, de acuerdo a los criterios internacionales, podemos empezar a hablar de que hay que observar más realmente lo que está pasando con la persona, porque justamente puede ser una persona con un trastorno de conducta antisocial. Y pues sí, bueno, pero es que entonces, ¿qué hacemos con los antisociales? Porque estamos realmente rodeados, o yo diría incluso, o en muchos momentos, nosotros somos los antisociales, ¿no? Y por eso requerimos tener tanta atención, vamos a decirlo así. Sin embargo, todavía es un tema de conciencia, porque en este caso, quien realmente tiene las primeras piedras angulares en la recuperación o en la reconstrucción de un antisocial no es la persona que sufre el padecimiento, es la familia, son los padres, son los hermanos, son los hijos. ¿Por qué? Porque la persona, justamente como te decía, es tan experta en evadir responsabilidad, jamás va a reconocer que tiene una enfermedad o que tiene una patología de la cual requiere hacerse cargo. Entonces, si no lo hace él, ¿quién requiere hacerlo? Su entorno, porque realmente quien va a poder sostener su tratamiento de recuperación, de reconstrucción, es la familia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El reconocimiento de que sí hay una patología. Y prácticamente el reconocimiento viene por los familiares, padres, hijos, hermanos, esposos, porque, insisto, la persona afectada, la persona con la patología, no lo va a reconocer. Cuando la familia es capaz de reconocer lo que sí está esta patología, pero sobre todo también de dimensionar los impactos del daño provocado en sí mismo, pero sobre todo en el entorno, porque recuerda, un antisocial primero va a pasar por encima de todos los demás antes de él verse afectado. Entonces, cuando la familia es capaz de dimensionar realmente los impactos que ha provocado el comportamiento de un antisocial, ahí podemos empezar a decir que estamos empezando a dar los primeros pasos para la recuperación, para la reestructuración del ser de una persona con este síndrome antisocial. Una vez que viene el reconocimiento, lo siguiente es cuando se comienza un tratamiento. Esto implica un alto grado de disciplina. Esto es fundamental para los antisociales, porque justamente para ellos no existen reglas. Se rebelan contra las reglas. Cuando alguien quiere señalarles, decirles algo, se rebelan de tal manera que el no tener esos límites, ¿no?, que vienen de un entorno social, por eso requieren tanta disciplina. Y una vez más, la familia juega este rol tan importante porque requieren sostener esas disciplinas, esos controles, esos seguimientos dentro de su tratamiento. Porque, ¿qué pasa muy común? Ya es un gran paso reconocer que está pasando este trastorno en el individuo, y entonces empiezan con todo el tratamiento y con la disciplina y con la metodología y con todo esto, pero de pronto pues entra la compasión, los momentos de ay no, mejor vamos a relajarnos tanto porque es excesivo para el que nunca ha tenido ese tipo de disciplina, y la familia se empieza a relajar. Cuando la familia se empieza a relajar, el individuo vuelve a agarrar fuerza, porque recuerda, va a buscar evadir la responsabilidad de su propia vida e incluso de sus resultados. Y entonces cuando ve que el entorno que lo sostiene dentro de un esquema disciplinado se relaja, él vuelve a agarrar fuerza, y entonces cualquier avance que hayas tenido con el tratamiento se pierde. Entonces, ¿cuál es la invitación para ti, familia, ¿no?, de una persona que esté pasando por ese tipo de trastorno? Es: mantente claro que es para su reestructuración como ser. Es importante que tú te mantengas firme en la disciplina en que esté llevando este paciente con este trastorno. Si tú te relajas, él se regresa. Entonces vas a requerir sostenerlo. Y no quiere decir que después de, no sé, 6 meses, 7 meses ya quedó resuelto. Es probable que él viva de esa manera. Sin embargo, sí puede modificar sus comportamientos, su relación con el entorno, y empezar a tomar conciencia para, en vez de estar buscando cómo autodestruir el entorno que desde su inconsciente le provocó dolor siendo pequeño por no satisfacer sus necesidades básicas, puede él empezar a transformar su ser de tal manera que encuentre un propósito donde, en vez de restarle al entorno, empiece a sumarle. ¿A qué me refiero? Que son personas que pueden llegar a un punto de poder encontrar una visión, un propósito tan grande, donde entonces, en vez de estar buscando de manera inconsciente destruir al otro,
ayuden a sumar a su propio crecimiento. Esto trae mucha disciplina porque va a requerir mucho de ellos, ponerse a prueba a sí mismos de una manera que esté sumando. Algo que también suma a sus comportamientos, a sus tratamientos de reestructura es, por ejemplo, la neurosis hablábamos que es la desconexión de la conciencia con el cuerpo, con las emociones para no sentirlas. Entonces la práctica de deportes extremos, ¿no? Donde te pones a prueba en la parte mental, física, tus estados de ánimo, tu rendimiento, te va permitiendo de una manera disciplinada, observada, controlada, que el individuo empiece a conectarse, a que toda esta rabia, toda esta energía que siente por dentro, que lo lleva a destruir hacia afuera, se encamine a algo productivo, que encuentre también un foro, un lugar donde desfogar todo esto que está sucediendo dentro de él y como no sabe cómo manejarlo, está destruyendo, pues cuando entran a tomar deportes de alto impacto, deportes extremos, les permite tener un foro donde canalizar todo esto y incluso hasta físicamente sentirse mucho mejor y empezar a desarrollar un observador que les permita darse cuenta cómo sí puede tener un uso funcional todo eso que están experimentando. Incluso hay una película que acaba de salir recientemente que puedes observar también todo este tipo de situaciones, la de Venom, donde quienes ya la hayan visto, ¿no? Y si no, bueno, te voy a adelantar un poquito porque es interesante que la veas. Si ya la viste, incluso vuélvela a ver, ¿no? Donde justamente lo que trata esta película es empezar a aprender a convivir con la parte oscura que en cada ser humano existe. Entonces, aunque en la película se muestra como que es un alguien que viene del exterior, ¿no? Y se integra, pues realmente es lo que pasa con nosotros como seres humanos, donde de pronto creemos que nuestra parte oscura, que nuestro ego es algo que está afuera, ¿no? Y que desde ahí lo podemos manejar. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo mismo que la sociedad, donde no queremos ver, donde cerramos los ojos y decimos, eso no me va a afectar a mí? ¿Qué sucede? Esa parte inconsciente, ese ego toma mucha más fuerza y termina por destruirme. Pues justamente es como le podríamos poner incluso la etiqueta de trastornos de conducta, porque cuando no me hago cargo, cuando no quiero verlo, termina por destruirme. Y en la película de Venom puedes ver cómo al principio en esta película, esta parte oscura que es Venom, cuando se integran, ¿no? con este chico, empieza la lucha y se dividen y se confrontan y no se aceptan, hasta que van moldeando, cediendo, negociando, reconociéndose y terminan por integrarse. Y cuando esto sucede, sacan lo mejor de los dos para un propósito en común que suma a la sociedad, ¿no? Entonces aquí te diría, cuando somos capaces de observar nuestro lado oscuro junto con nuestra parte de luz, que es nuestro ser, y nuestra parte oscura, que es nuestro ego, somos capaces de integrarlas. Una imagen que lo representa muy bien es el símbolo del yin y el yang, donde es la luz y la oscuridad y cómo cada una de ellas está dentro de la otra, y justamente esto permite crear un completo todo. Entonces hay una frase que dice, de Carl Jung, que dice, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Y esta frase es extraordinaria porque justamente, si lográramos ser seres completos, no requeriríamos caer en esas trampas del inconsciente en nuestras conductas, como lo es la neurosis, porque justamente la neurosis lo que nos provoca es esta separación, es que estamos incompletos y entonces nos lleva a comportamientos destructivos, no solamente para mí, sino para el entorno y para lo que sigue, como lo hablamos la transmisión pasada, donde no solamente afecta mis proyectos, sino afecta incluso mi estado de salud, cómo me voy descomponiendo, cómo entonces me genero enfermedades como son cáncer, fibromialgia, y eso sin contar, por ejemplo, grandes dolores de jaqueca o las adicciones, el alcohol o el creer que ser un adicto al trabajo es algo de que jactarse, cuando en realidad es una adicción que me está quitando de vivir mi vida. Entonces, también si quieres, voy a hacer aquí un paréntesis, recuerda que también en el muro del link y tanto en el de Sergio como en el mío, vas a poder encontrar las transmisiones anteriores donde también se ha estado platicando de temas de fibromialgia, temas de cáncer y de muchos otros temas de salud, porque todo realmente está relacionado. Y ahorita, aunque en las siguientes transmisiones vamos a estar hablando de los diferentes trastornos de comportamiento, ¿cuál es la intención de hacer todo esto? Una, que te informes, que sepamos realmente qué está sucediendo, porque lo más importante es cómo podernos hacer cargo, sobre todo por los precios que se están pagando a nivel físico de tantas enfermedades que hoy existen y que de pronto parecieran que no tienen cura, pero sí las tienen cuando logramos hacernos cargo de ellas desde la responsabilidad, para comenzar a dar los pasos que requerimos estando en conciencia para crear justamente una vida, cuando hablamos de una vida en los sueños, que no se quede en los sueños, sino sea una vida tangible, real, sustentable, y con ello compartirlo para crear los grandes propósitos que tenemos, cada uno lo que cada uno esté buscando en esta vida, en este momento, con las personas que amamos.
Así que amigos, pues espero haberte prohibido un poco más de este comportamiento, porque lo que iremos haciendo en las siguientes transmisiones, vamos a ir hablando de los que siguen, pero vamos a ir integrándolos, ¿no? Como piezas de rompecabezas a todo este esquema de toda la gama de trastornos, si no todas, sí los principales trastornos que se estaban presentando, para a partir de ahí puedas conocer también cuáles son las opciones, ser consciente de ti mismo, de tu gente, de tu familia, de lo que más amas, y entonces sí, empezar a construir juntos un camino de reconstrucción, de sanación, de recuperación del ser, de alcanzar el máximo potencial que somos como seres individuos y a partir de ahí compartirnos con la gente que más amamos. Así que por el momento yo me despido, te espero la próxima semana, el próximo jueves, ya sabes, 7 de la noche, horario de México, 8 de la noche, horario Colombia. Puedes volver a ver esa transmisión. Estaremos subiendo las transmisiones anteriores por si te las perdiste, puedas también revisarlas. Comparte la página del link, dale like si aún no le has dado. Y cualquier pregunta que tengas, duda o incluso, ¿no?, propuestas que tengas sobre algún trastorno en particular. Hemos publicado algunos de cómo los vamos a tocar, pero si tienes dudas sobre algún otro, también escríbenos para que con gusto podamos darte respuesta en las siguientes transmisiones. Y mientras tanto, yo me despido y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches, chao.